Bueno, vamos a cambiar de tema. Estamos con Santiago Cantón. Santiago es el actual secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Tiene una larga trayectoria en Derechos Humanos, sobre todo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ¿verdad? Así es. Bueno, así gracias por la paciencia. No, al contrario, un gracias ratito. a ustedes. No, gracias. Primer tema es el de Venezuela. Por supuesto. Usted particularmente tuvo un enfrentamiento de parte de Hugo Chávez muy fuerte al punto de que lo echó de Venezuela en su momento, ¿verdad? Sí, no llegó a echarme, fue una situación bastante conflictiva por la cual me tuve que ir rápido, para llamarlo de otra manera. Tuve un enfrentamiento con él, como bien dice, previo a eso tuve un agradecimiento de él por haberlos ayudado durante el golpe de Estado en contra de él. El presidente Chávez ha sido bastante cambiante en sus decisiones a lo largo del tiempo. Pero yo creo que lo que está pasando ahora en Venezuela, que estamos viendo la imagen, es producto de la ineficacia de la diplomacia regional durante 15 años. Esto que estamos viendo ahora es la falta de presión por parte de la comunidad interamericana, por parte de las cancillerías de América Latina, que durante años entraron en el juego del diálogo que proponía el presidente Chávez o actualmente el presidente Maduro, y que lo único que hacían era dilatar para mantenerse en el poder y continuar robando como han hecho durante estos últimos 15 años. Y creo que eso es importante por una cosa, rapidito, que es cuando se produce, en el año 2001 se aprueba la Carta Democrática Interamericana. El objetivo de la Carta Democrática, aprobada a pedido del Perú, que salía de la dictadura de Fujimori, tenía como objetivo evitar esto. Precisamente la Carta Democrática, el objetivo era evitar esto. Y ningún secretario general de la OEA, salvo el actual, ni las cancillerías de América Latina, quisieron evitar este problema. Y ahora lo tenemos, ya llevamos decenas de muertos en las últimas manifestaciones. Hoy aparentemente el presidente Maduro anunció que va a reformar la Constitución. En fin, esto continúa y lamentablemente América Latina no ha sabido responder. Es muy interesante porque cuando uno escucha las noticias de lo que sucede efectivamente en Venezuela, el enorme interrogante es decir, bueno, ¿y ahora qué? Se presiona por parte de la OEA. El gobierno venezolano quita a la canciller de la OEA y dice, pega un portazo y se va. De alguna manera deja traducir que no le van a imponer reglas ni que va a respetar nada aquello que vaya en contra de sus propios lineamientos. Y por eso me parece tan importante y tan interesante el sentir que hemos fracasado como región anticipándonos a lo que ahora ya es un hecho. Y entonces la pregunta sería, ya que hemos fracasado, ¿qué podemos hacer? Porque Venezuela vive una situación crítica con una sociedad que reclama y pide ayuda internacional desesperadamente. Correcto. Por eso en el año 2001 se aprobó la Carta Democrática Interamericana, que no es simplemente una mera declaración. Tiene procedimientos muy concretos y específicos que pueden seguir los estados para evitar estas crisis. Era fácil una vez que teníamos el golpe de Estado tradicional, el golpe de las botas y los fusiles. Eso era un golpe de Estado, no había duda, al día siguiente nos oponíamos. Pero en América Latina hemos tenido en los últimos años formas de gobierno que no son democracias, pero que al mismo tiempo y que requieren que los estados de la región hagan algo para evitar que se termine degradando como ha pasado en Venezuela. Y para eso está la Carta Democrática. Tiene varios artículos en donde específicamente dice qué es lo que hay que hacer. Y eso lo tienen que hacer los estados de la región de manera colectiva. Y durante 15 años no lo quisieron hacer. Se negaron a hacerlo, que es convocar distintas reuniones, convocar al diálogo, pero un diálogo conducente a cosas específicas. Aquí hay un diálogo sin objetivos, que eso siempre es lo que ha propuesto Venezuela. Entonces, si no se logra acciones concretas por parte de los estados de la región para lograr elecciones, que es lo que hace falta, que es lo que se ha pedido en Venezuela, yo veo muy difícil una solución. Y eso tienen que hacerlo. Ahora, si los países de América Latina se juntan y ponen presión a Venezuela, se hubiese logrado ese resultado y creo que todavía hay tiempo de lograrlo. ¿Sí? Sí, siempre hay tiempo y si la diplomacia funciona bien, siempre hay tiempo. Pero todos los estados de la región se tienen que poner de acuerdo y todavía no está ese acuerdo. Como en una pelea callejera, nadie se quiere meter por miedo a recibir algún golpe. Los países están mirando para otro lado. Algún día quizás nos dé vergüenza que los gobiernos no hayan actuado a tiempo porque hay muertos de por medio. ¿Esto no pone en duda la eficacia de organismos como OEA o la ONU en la guerra en Siria? Digamos, se ponen también en tela de juicio la eficiencia de estos organismos. Sí, de acuerdo. Yo creo que en América Latina fracasó UNASUR, claramente. UNASUR convocó varios diálogos con Venezuela y el producto de esos diálogos fueron 50 muertos en febrero del 2014, si no me equivoco, y otra vez otro proceso de diálogo que no ha conducido a nada. O sea que UNASUR claramente fracasó.
fracasó Mercosur, que dijo poco y nada, mientras Venezuela fue parte del Mercosur, y fracasó la OEA. El secretario general anterior, José Miguel Insulza, de Chile, se negó rotundamente, constantemente, a convocar la Carta Democrática. No quería convocar la Carta Democrática, no quería hacer menciones a la Carta Democrática. ¿Por qué? Esa es la pregunta de los varios millones de dólares, digamos, ¿por qué se oponía el secretario general? Había presión de los gobiernos de la región que no querían que el secretario general hiciera eso. Y eso es lo que realmente a mí volviendo a lo que vos decías, me preocupa para la región hacia el futuro. Si no logramos resolver una situación como la de Venezuela, que se está cocinando desde hace 15 años. En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que había un debilitamiento profundo del Estado de Derecho en Venezuela. Y a pesar de eso, los estados no quisieron hacer nada. La garantía colectiva, que somos los estados de la región, no existe hoy. Y eso es lo que hay que corregir. Y para eso, Perú, que salía de la experiencia de Fujimori, un gobierno autoritario de derecha, y quería evitar que vuelva a pasar en otro país, autogolpe, muy parecido a lo que está pasando en Venezuela, Perú propuso una Carta Democrática. ¿Y quién lo hace? La persona más diplomática y que más diálogo ha mantenido en América Latina en los últimos 50 años, el ex secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez del Cuellar. Él pide la Carta Democrática, porque sabía que con el diálogo solo no era suficiente. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento de la Carta Democrática? ¿Todos los países tienen que ponerse de acuerdo para aplicarla? Si hay uno que no quiere, realmente no sé cómo funciona la Carta en este momento. De acuerdo. Son 4 artículos que establecen un sistema, digamos, progresivo por parte de los estados. Sí. Lo primero que tiene que haber es que los estados convoquen a una reunión de todos los estados, que es la Asamblea General de la OEA. Ya hubo un primer paso que fue el secretario general de la OEA, el actual secretario general Luis Almagro, uruguayo, que convocó a la Carta Democrática, convocó a los estados en base a la Carta Democrática y en base a un documento donde plantea todas las violaciones a los derechos humanos y a la Carta Democrática que había ocurrido en Venezuela. Pero en la práctica, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Muchos estados de la región se opusieron. Si antes hay 35 estados en la región, si antes se oponían 30, digamos, hoy en día se opusieron solamente 15 o 14. Y no se puede aplicar. Y costó aplicarla, pero cada vez está siendo más difícil. Ahora, hay un secretario general que ya está hablando de eso, cosa que antes no existía, y eso es un cambio muy importante. Y por eso creo que es posible hoy en día. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si efectivamente el gobierno venezolano, en este caso, no acepta, digamos, esta Carta Democrática, o no acepta uno de los puntos, o no acepta iniciar el diálogo y llegar, porque me parece que también otra situación clave es, una cosa es el diálogo y otra cosa es el objetivo final que tiene ese diálogo. Si no hay un proyecto, si no quiero llegar a esa instancia, el diálogo puede durar años. ¿Y cuál es el resultado? Eso es posible. Lamentablemente posible porque no queremos que exista una fuerza que se imponga nada. Estamos completamente por eso. Pero ¿cuál es el resultado de eso? El aislamiento absoluto de Venezuela. ¿Qué es la OEA? La OEA es un club de estados democráticos y que tiene un sistema de protección de derechos humanos. Un país que se quiere retirar de la OEA, como está proponiendo en este momento Venezuela, lo que está diciendo es: yo no quiero ser parte de los estados democráticos. ¿Y qué significa eso en el mundo en general de hoy en día, en América Latina y en varios países en general en todo el mundo? No quiero ser parte de los estados democráticos. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Y qué es lo que los estados de la región tienen que entender y que muchos gobiernos de los últimos años no quisieron escuchar, lamentablemente? Mencionaban o se definían como gobierno de izquierda y gobierno progresista, y no puede haber nada más progresista que la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la independencia del Poder Judicial, cosa que no existe y no existía en Venezuela desde hace varios años. Bien. ¿Qué pasa con el derecho de no injerencia de otros gobiernos en un Estado? Hay 2 principios que son fundamentales, que son la soberanía y la no injerencia en asuntos internos. En el año 1948, cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que hace esa declaración es abrir una puerta en ese muro de la soberanía y de la no injerencia. Una puerta para defender los derechos humanos de las personas. Sigue existiendo la soberanía, sigue existiendo la no injerencia, pero que no se use para violar los derechos humanos, que es lo que está pasando en Venezuela. Y que los gobiernos progresistas y todos los gobiernos que creen en los derechos humanos tienen que criticar, porque lo que se está haciendo es usar la soberanía y usar el principio de no injerencia en asuntos internos para violar los derechos humanos. ¿Qué gobiernos acordamos nosotros en nuestro país, que hacía eso? La dictadura. El argumento que utilizaba la dictadura argentina para que no vengan a ver la situación de derechos humanos era la soberanía.
Por lo tanto, hay que modificar algo que ya empezó en 1948, pero que cuesta entenderlo y realmente comprenderlo y hacerlo bien. Y eso, lamentablemente, es lo que está haciendo Venezuela hoy en día. Y muchos gobiernos, insisto, está cambiando. Está cambiando, hoy en día hay varios gobiernos en la región que ya han cambiado esa posición, pero muchos gobiernos siguen planteando la soberanía para violar los derechos humanos. Volvemos ahora a nuestro país y la pregunta tiene que ver con Milagros Sala, si efectivamente está bien o no está bien detenida. Ya lo he respondido en otras ocasiones. ¿Cuál es el tema? Yo creo fervientemente en un Estado de Derecho internacional, un Estado de Derecho en un mundo muy injusto, con enormes desigualdades. Es necesario que haya instituciones de derecho internacionales, supranacionales, que establezcan reglas, que hagan recomendaciones y que tomen decisiones. Y es fundamental que los estados cumplan con esas decisiones. Si queremos tener un orden internacional más justo, la única manera de lograr eso es teniendo el Estado de Derecho internacional. Si hay una institución internacional que forma parte de que es de las Naciones Unidas, como es el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, que es un organismo independiente, no son los estados, está compuesto por 4 o 5 miembros independientes, que toma una decisión. Nos guste o no, si creemos en ese Estado de Derecho internacional, tenemos que cumplirla. Porque si no, ¿para qué creamos toda esta arquitectura internacional si después, cuando hay algo que no nos gusta, no la cumplimos? En ese sentido, y sin entrar en el debate que se dio mucho aquí, que es el debate de si es culpable o inocente, sin entrar en ese debate, si hay una decisión de un órgano internacional, hay que cumplirla, que es lo que yo, como profesor de Derecho, lo he planteado durante 20 años en todas mis clases. O sea, no estaba diciendo algo nuevo. O sea, si hay una decisión, hay que cumplirla. Y lo mismo lo diría de cualquier decisión de cualquier organismo internacional independiente. Hay algunos que no son independientes. Este es independiente. Muy bien. Gracias, Diego, por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes.